jornada de día jueves nos reencontramos nuevamente con el historiador Héctor Iaconis. En Historias Lugareñas vamos a conocer detalles del único monumento histórico nacional que tiene la ciudad de 9 de julio. Por ahí pasa el tema, Héctor, buen día. Buenos días, efectivamente, buenos días para todos los oyentes, y precisamente la idea hoy es recorrer la historia brevemente del único monumento histórico nacional, es decir, el único monumento que fue declarado como tal, monumento histórico por la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos de la Nación. Es decir, un monumento que en rigor fue declarado por medio de un decreto del entonces presidente de la Nación en 1982. El decreto, este es el facsímil del texto del decreto publicado en el Boletín Oficial de 1982. El que firma es el presidente de entonces, general Viñone, gobierno de facto, y precisamente hace referencia al único monumento histórico nacional. ¿Cuál es? Es, según la designación que tiene el decreto, la pirámide o sepulcro histórico del cementerio de 9 de julio, donde se guardan los restos mortales del teniente coronel Estanislao Heredia y de sus soldados que fueron muertos en acción con los indios en 1872. Para que los radioescuchas se ubiquen, nos referimos a la pirámide que está emplazada, ni bien se ingresa al cementerio de 9 de julio, ni bien se transpone el pórtico o peristilo principal de acceso al cementerio, hay una pirámide que tiene la identificación con el número de decreto por el cual se la declaró como tal, ¿cierto?, como un monumento histórico nacional. Esto se dio a partir de un trámite que fue impulsado por un nuevejuliense, el escribano Ángel Luis Zapa, en un contexto muy particular. Recordemos que era gobierno de facto y que además hacía muy poquitos años se había realizado toda una serie de homenajes a lo que se llamaba la epopeya de la campaña del desierto de 1879, es decir, se había sucedido en 1979 el centenario de la campaña del desierto. Entonces, esa celebración, por así decirlo, de la campaña del desierto, se hizo como una exaltación del rol de los expedicionarios. Y por eso encontró un contexto muy favorable para que a este monumento se lo declare como un monumento histórico. En realidad, ese monumento, la pirámide, data del año 1948. Cuando se produce la muerte de Heredia, en el año 1872, Heredia y sus soldados fueron sepultados en el primitivo cementerio que tenía 9 de julio, que estaba ubicado en la calle Beria. Recordemos que el segundo cementerio que tiene la comunidad de 9 de julio, cementerio como tal, no enterratorio. El primer enterratorio, como ustedes saben, estuvo ubicado donde se encuentra actualmente el Correo, el edificio del Correo, en esa esquina. Hablamos de Arturo Frondizi Mitre. Pero el segundo cementerio como tal, organizado, estaba ubicado en la calle Beria, en la manzana comprendida por Beria, Avellaneda, Sarmiento e Hipólito Yrigoyen. En esa manzana, ¿no es cierto?, se ubicó el segundo cementerio. Ahí se lo sepultó primero Heredia. Cuando se traslada en 1873 el cementerio a la ubicación actual, se construye una bóveda llamada bóveda militar, que fue la primera bóveda como tal, ¿no es cierto?, es decir, el primer sepulcro con esas características en el cementerio, en el que sería el tercer cementerio, el cementerio actual. Esa bóveda estaba ubicada en uno de los laterales del osario, para que la gente que conoce el cementerio se pueda ubicar, frente a lo que sería el hipogeo de la familia de Anastasio Prieto, una bóveda subterránea, la de Anastasio Prieto, y van a ver que enfrente hay otro osario, que es el osario nuevo. Bueno, donde está actualmente el osario nuevo, estaba la bóveda donde se sepultó a Heredia y a los soldados. En 1948 esa bóveda estaba en ruinas, la habían directamente cerrado, habían tapiado sus aberturas, es decir, los vados habían sido cerrados, no había forma de acceder.
Entonces, una comisión de vecinos presidida por el comisionado municipal de ese momento, intendente municipal con la función de comisionado, que era Vittorio Piccinali. La comisión organiza una serie de homenajes y entre ellos la construcción de esa pirámide para albergar los restos de Heredia y de sus soldados. Cuando fueron a abrir la bóveda, se encontraron que la bóveda no tenía ataúdes, estaba prácticamente vacía. Solamente encontraron 2 coronas de mostacilla, algunos huesos menores esparcidos en el piso y algunos zapatos que, según la memoria de don Ángel Rodríguez, uno de los que ingresó a la bóveda, porque era integrante de la comisión, eran zapatos de niño. Y después se encontraron los empleados que ingresaron primero, algunas insignias que atribuían a que podían ser insignias de tipo militar, pero no encontraron otra cosa. Entonces esos objetos los colocaron en una urna que se ubicó en esa pirámide, ¿sí? La comisión se quedó hasta que se construyó hasta una altura determinada, es decir, el cofre quedó en el primer tramo. Si nosotros nos ubicamos frente a la pirámide, vamos a ver que la pirámide tiene un primer tramo, que es donde está el cofre, y después sigue el segundo tramo, por así decirlo, de la pirámide propiamente dicha. En lo que sería esa especie de basamento está la urna en el interior, que fue sellada convenientemente para asegurar la preservación en la medida en que fuera posible de esas piezas. Lo que está ahí son esas piezas, no están los restos de Heredia y de los 20 militares, porque en realidad cuando se abrió la bóveda no se los encontró. Esto es importante destacarlo porque se defendió la hipótesis para declararlo como monumento histórico nacional de que estaban sepultados ahí. En realidad no, incluso hay una referencia que está citada en la bibliografía que supuestamente la esposa de Estanislao Heredia habría retirado los restos de su esposo mucho tiempo antes para llevarlo a Buenos Aires, pero de eso no hay registro, no tenemos documentos. Quedó la historia como que era así. Quedó la historia como que era así, y se defendió, digamos, la posición en ese momento, en ese año de 1982, porque en realidad la idea era exaltar la figura de los soldados, de los expedicionarios al desierto, y exaltar también la figura de Estanislao Heredia, que había sido, bueno, asesinado durante ese enfrentamiento con los indios, que había muerto. Por supuesto, hoy tenemos que hacer una lectura de todo ese contexto. Por supuesto, la historia va dando giros y no se va reinterpretando, por así decirlo. Pero bueno, el homenaje se realizó, de hecho se hizo un acto en el cual se rindió homenaje a Estanislao Heredia, que ya la comunidad del 9 de julio lo había homenajeado unos años antes, imponiéndole el nombre a una de sus calles. Estanislao Heredia se llama una de las arterias del 9 de julio. Pero bueno, el único monumento, digamos, que tenemos el 9 de julio, monumento histórico nacional, es un sepulcro histórico de Estanislao Heredia, que en realidad Estanislao Heredia no estaba. Bueno, otra linda historia lugareña, ¿no? En definitiva. Son curiosidades que en realidad la historia, digamos, nos interpela permanentemente y nos hace analizar en profundidad a qué nosotros le queremos dar el sentido de monumento histórico. El 9 de julio tiene otros monumentos históricos que no son de nivel nacional, porque no fueron declarados por esta comisión, la que citamos al principio, Comisión Nacional de Monumentos, pero que fueron declarados por la municipalidad, que es interesante porque forman parte del patrimonio. Hay algunos en el cementerio y hay otros fuera, que están, digamos, ubicados en distintos lugares de la ciudad, sitios y monumentos históricos. El declarar un monumento histórico nos invita a pensar la historia, a reflexionar la historia. Y seguramente este monumento histórico nacional también, cuando uno se pone delante de la pirámide, lee los nombres de los expedicionarios y también lee otros nombres que están en la placa, que por ejemplo es el del soldado Francisquez, que
a quien se le rinde también homenaje ahí, porque hay una placa que se lo recuerda, y también al marinero Arce, oriundo del 9 de julio, que también muere en un contexto, digamos, de heroicidad. Entonces, bueno, no sé si Heredia haya sido tan héroe, ¿no? Eso sería para analizarlo. Pero hubo otros héroes que ha tenido la historia que están también mencionados en esa pirámide. Así que bueno, valga entonces el homenaje a ellos, ¿no? Héctor, un gusto haber compartido esta jornada como siempre. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias.